día, gente del IAEN. Hoy, viernes, seguimos el discurso de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm. Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne, para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí, diciendo: ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió: Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera, el que me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaúm. Un diálogo que, insisto, como decía ayer, nosotros ya lo conocemos, porque hemos meditado sobre él, lo hemos escuchado predicar 1000 veces, hemos vivido el misterio de la Eucaristía, pero que en aquel momento resuena en los oídos del auditorio de Jesús con un asombro impresionante. Y la gente se va preguntando: perdón, ¿oí bien? ¿Comer? Está bien lo del pan de vida, bien, la idea es buena, pero comer tu carne, beber tu sangre. Se conocen culturas antropofágicas, por ejemplo. Los judíos no estaban entre ellos. Entre las muchas aberraciones de los pueblos que había alrededor de Israel podía haber un poco de todo, pero esto no era habitual en absoluto. Hay que fijarse cómo cuando se ponen a discutir los judíos y le repreguntan a Jesús diciendo: estás hablando de otro modo, ¿no? Es decir, no es tu carne y tu sangre. Y Jesús le dice: sí, es mi carne y es mi sangre. Y les voy a proponer comerla. Silencio, asombro, quejas, discusiones, protestas, rebelión. Y una mente honesta por lo menos hubiera podido ponerse en fila con todo lo que había sucedido antes. La predicación de Jesús, las curaciones de enfermedades insólitas, los exorcismos con su sola palabra, la multiplicación de los panes y de los peces. Y podemos hablar hasta de la resurrección de los muertos que han sido relatados en el Evangelio, y entonces uno puede hacerse una idea de cómo no era una palabra pelada, así dicha sin ningún tipo de contexto, sino que venía acompañada con toda una serie de cosas. Es cierto que la afirmación ha sido tan fuerte a lo largo de los siglos que incluso durante el tiempo del Imperio Romano se acusó públicamente a los cristianos de antropofagia, porque les sonaba lo del culto de la Eucaristía, y cuando alguien le contaba lo que hacían, que comían y bebían el cuerpo y la sangre del Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, entonces ahí, si no tenían más datos, efectivamente podían sacar conclusiones muy complicadas, ¿no? A aquellos que están escuchándolo, Jesús los desafía, los interpela, mejor dicho, para que se acerquen a Él con esas llamadas provocativas, que se acerquen con confianza, les pide confianza. Insisto en lo del contexto, no eran palabras sueltas en un momento sin ningún tipo de respaldo. El asombro de aquellas personas es comprensible. También hay que comprenderlo desde un punto de vista espiritual. Cuando Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, interpela a los corazones, también les está dando la gracia para que se abran a esa novedad. Algunos corazones se cerraron de un modo directo y dejaron de seguir a Jesús. Lo vamos a ver un poco más mañana. Otros se quedaron absortos y perplejos y diciendo: ¿ahora dónde va a parar esto? Y otros agachan la cabeza como diciendo: bueno, no lo entiendo, pero este hombre está diciendo cosas que son muy importantes. Hagamos como ayer, cambiamos el chip, cambiamos la ficha para ahora escuchar a Jesús resucitado que me dice estas mismas palabras. ¿Querés tener vida eterna? Yo resucitado, que tengo vida eterna,
te quiero dar la vida eterna y te la voy a dar si te acercás a comerme en la Eucaristía. Y esa fuerza que yo te voy a dar es la misma que yo recibo del Padre. Si yo vivo por el Padre, de la misma manera el que me coma va a vivir por mí. Y así como el alimento, es muy linda la comparación que hace San Agustín, ¿no? Cuando dice que meditando en estas cosas Jesús mismo le hace entender, dice, cuando me comes a mí no me transformas en ti, sino que tú te transformas en mí. Cada comida que yo tomo la hago vida de mi vida, célula de mis células. Cuando como a Jesús me hago vida de su vida, célula de sus células. Hay que jugar con esas nociones, con esas metáforas con las que Jesús me habla del misterio de esa vida nueva que me está comunicando, la vida del resucitado. Seguimos mañana. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre y del Hijo.